En la Plaza de España, ante la atenta mirada de las 4 inmarcesibles columnas diseñadas por el arquitecto Puig y Cadafalch, y al compás de una bonita sardana del maestro Julio Garreta, se celebra la segunda edición del Rally de Autobuses Antiguos y Modernos. Transportes de Barcelona, la empresa Sagalés y Arcasa, la Asociación para la Recuperación y Conservación de los Autobuses Españoles, son los organizadores de este magno acontecimiento que llena la falda de la montaña de Montjuïc de color y algarabía. Dentro de pocos minutos todos ellos partirán circulando en caravana desde la ciudad condal hasta la bonita población termal de Caldas de Montbui, en la periferia barcelonesa. Como en todo magno acontecimiento, llega el momento de la presencia de las autoridades. En representación del alcalde de Barcelona, Jorge Hereu, asiste a la concentración la concejala Asunción Escarp. En el momento de partir, la enseña regional catalana marca el inicio de la marcha. Al paso de los primeros vehículos, la multitud enfervorizada profiere vítores de adhesión inquebrantable y homenaje a estos dioses contemporáneos del motor de explosión. Aficionados y curiosos hacen sacar humo de sus daguerrotipos, cámaras fotográficas y máquinas de filmar. El Rally de Autobuses Antiguos y Modernos es una concentración que reúne las viejas glorias del transporte colectivo, que hasta hace poco circulaban por nuestras calles, junto con los más nuevos y modernos autobuses preparados para entrar en circulación, como este innovador Pegaso articulado de Transportes de Barcelona. Para solaz y esparcimiento de los barceloneses concentrados ante las torres venecianas, el desfile se desarrolla con total normalidad. Los autobuses pasan ante ellos como si se tratase de una cabalgata de reyes en plena primavera. Los últimos en hacerlo son estos modernísimos Pegaso 6038, bautizados como modelo Barcelona y prototipo de los futuros autobuses que correrán por la ciudad. La comitiva, inasequible al desaliento, sortea la multitud y encara la avenida de José Antonio, donde viandantes y curiosos se detienen boquiabiertos a contemplar estas joyas del asfalto. Al paso por las inmediaciones de la Plaza de Toros Monumental, el público de Barcelona, ciudad de indudable tradición taurina, se rinde incondicionalmente a los nuevos titanes del hierro y de la mecánica pesada. Y es que el rugido de estos montaraces motores nada tiene que envidiar al trapío de un buen Miura. Al paso por la fábrica a Ismalíbar, en Montcada y Reixaix, comprobamos que no todos los vehículos van a poder acabar el desfile. Los años no pasan en balde. Por las calles de Caldas de Montbui se repite el alborozo popular que ha acompañado a la comitiva durante todo su periplo. Algunas escenas incluso nos recuerdan más al Midi francés que no a esta bonita población barcelonesa.
Felizmente arribados al final del recorrido, es momento para un frugal refrigerio. El presidente de Arcasa, Marcial Estadella, agradece a los asistentes su participación. Qué bella y musical suena la lengua de Maragall y Verdaguer como bonito colofón a un acontecimiento que ya podemos calificar de renombre internacional e histórico. El segundo rally de autobuses antiguos y modernos de Barcelona.